Catecismo y vida católica. Evangeliza fuerte. Tema 5. Fe divina para creer en Dios y en las verdades reveladas. Una de las frases más conmovedoras que tenemos como herencia en la profesión de fe fue la que aquel hombre, padre de un poseído por un espíritu mudo, dejó en el Nuevo Testamento. Creo, pero ayuda mi poca fe. Abraham se le considera el padre de la fe. Pasó por un proceso bastante largo. Varias veces Jesús denunció la poca fe de sus discípulos en momentos diversos y decisivos, lo que nos hace preguntarnos, ¿de cuál fe habla Jesús? Damos inicio en el desarrollo de este quinto tema. No hay duda que uno de los retos que tiene el hombre en la actualidad es creer en Dios de corazón cuando hay una anticultura de Dios. Decir que creemos en Dios y no demostrarlo significa que no es fácil creer. Pues si fuera simplemente decir creo, nuestra vida religiosa, conductual y cultural sería distinta, por lo que necesitamos empezar con una pregunta básica. ¿Qué es la fe? De manera general, fe es simplemente tener por cierto lo que otro nos dice, pero en esa sencillez se estrechan dos palabras claves, verdad y otro. Lo que significa que la fe parte de la verdad, lo cierto, no de lo falso, y que otro da testimonio, el cual tiene credibilidad. De lo contrario, no se cree en él. Partiendo entonces de esto, podemos distinguir tres tipos de fe. 1. Fe humana, basada principalmente en el testimonio de otro, lo cual implica creerle. Por ejemplo, los padres de un joven dicen que es de Monterrey, pero radica en San Luis. ¿Cómo lo puede saber el joven? Algunos dirán, por su acta de nacimiento. Pero para que se diera esa acta, sus padres atestiguaron ese nacimiento, lo registraron y quedó ahí establecido. Pero los padres le explican cómo es que ahora están en San Luis. De modo que queda satisfecho el joven porque él confía en lo que dicen sus padres. Así entendemos las muchas verdades de la fe humana porque confiamos en la fuente que nos da testimonio. De manera similar confiamos en las ciencias, literatura e historia que nos han transmitido verdades humanas. 2. Fe católica. Es lo que desarrolla Dios dentro de la profesión de fe del catolicismo. Las verdades o dogmas que Dios revela, que son definidas solemnemente por la Iglesia. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa después del Concilio Vaticano I, María y su asunción y más verdades que el católico cree. 3. Fe divina o sobrenatural. La fe divina es el plano más elevado. Es cuando la verdad que se cree, Dios la revela. Es Dios quien nos la hace saber. La Iglesia no la ha definido. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa antes del Concilio Vaticano I. Ampliemos más la definición. La fe divina o sobrenatural la definen como una virtud sobrenatural, que necesita la ayuda de Dios, que inspira al hombre con el Espíritu Santo y que le da la gracia para creer en las verdades reveladas. No por lo que se entiende y se compruebe, sino por la autoridad que parte del mismo Dios quien las da. De este concepto resaltan 5 puntos. 1. Es virtud sobrenatural. Es sobrenatural porque si no la da Dios que la hace trascender, al ser transmitida por el hombre, quedaría sometida a ser creída, y que hubiera duda, lo que contrariamente hace el hombre de dar una respuesta también sobrenatural y decir, creo. 2. Se necesita la gracia de Dios. Con la gracia de Dios se supera la incapacidad de la duda y la falla de la razón. 3. Las verdades reveladas por Dios.
Estas pasan a ser nuestra enseñanza en la fe y empezamos a confiar en Dios. 4. La mente comprende la profundidad de la verdad. No solo se cree como verdades reveladas por Dios, sino que en ellas se halla Dios y su naturaleza. 5. La autoridad de Dios. El corazón y la mente captan que no es cuestión humana. No se necesita hombre calificado como testigo para creer, sino más bien su autoridad se ha edificado en la confianza y manifestaciones. Mientras que la ciencia trata de comprobar si es cierto o no lo que Dios transmite, con esta virtud sobrenatural, el fiel no duda, mientras que la gente con su inteligencia da su opinión de lo que cree creer o entender, el fiel lo tiene como creído porque Dios lo revela. Queremos dejar bien claro para seguir avanzando. La fe y la ciencia no se contraponen, no son opuestas, ya que las dos vienen de Dios. La verdad científica está plenamente comprobada, no tiene duda, aunque puede modificarla para mejorarla. No se basa en hipótesis o teorías. La verdad religiosa o verdades de fe son propuestas por la Iglesia como obligatoria de creer en nuestra creencia. No es la verdad de un teólogo, sino de toda la Iglesia. Lo que nos conduce a preguntarnos, ¿la fe se puede razonar? En la actualidad, es uno de los elementos que más se consideran para profundizar la fe. La respuesta sería sencilla, sí. ¿Cómo podría ser esto? En la fe humana hay dos requisitos que nos hacen verificar lo que se nos está diciendo y que la persona sea viable de creer. A. Ciencia, que sea capaz de saber lo que dice. Y B. Veracidad, lo cual implica su rectitud al hablar. Estos dos requisitos fundamentales también se pueden aplicar a Dios. La ciencia. Dios demuestra su sabiduría, su saber es superior al nuestro y sabe de lo que habla. En su veracidad, su rectitud resalta, pues es movido para generar un bien excelso al hombre. ¿Cómo podemos comprobar lo que decimos? Para ello, veamos los argumentos de credibilidad. Los argumentos de credibilidad son indispensables para creer. Dios nunca va a obligar al hombre a creer las verdades de Él e incluso de su presencia, sin antes demostrarle y darle pruebas. Cuando estos argumentos prueban su doctrina, inmediatamente llega la certeza de que viene de Dios. Hay principalmente tres elementos que dan muestra de credibilidad. A través de su palabra escrita, en la cual se manifiesta abruptamente lo que revela. B. A través de sus milagros. Minuto tras minuto se manifiesta con acciones que rebasan la capacidad del hombre para comprender lo que está sucediendo. C. A través de profecía. Todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios le dice al hombre, se cumple. Llegamos a la parte más fuerte. Para que la fe se visualice, se necesita el acto de fe del creyente. Para ello, preguntemos, ¿qué es el acto de fe? Se le llama acto de fe a la respuesta personal que da el hombre a la iniciativa de Dios. Tal acto parte del entendimiento bajo el impulso de la voluntad movida por la gracia de Dios. El catecismo lo plantea de este modo, numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes.
Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, o por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. El credo es un acto de fe personal que profesamos entendiendo lo que decimos y por voluntad propia lo expresamos oralmente, llenos de gracia de Dios. Al unir nuestros actos de fe como iglesia, podemos expresar lo que la iglesia cree en conjunto. Numeral 170 del Catecismo. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que están expresadas, ya que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en la comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Esta fe sobrenatural nos mantiene en una sola fe. Numeral 172. Desde casi 20 siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en las convicciones que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre, referido en Efesios capítulo 4 versículos del 4 al 6. San Irineo de Lyon, testigo de esta fe, declara en el numeral 173: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuando predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Bajo estos argumentos podemos resumir este tema. La fe divina es un proceso en la inteligencia y la voluntad movidos por la gracia y ayuda de Dios. 3 pasos se distinguen. Primer paso, juicio de credibilidad. Preguntándonos, ¿es razonable creer? ¿Y qué debemos de creer? Segundo paso, decisión de la voluntad. Quiero creer. Y tercer paso, asentimiento del intelecto. Creo. De este modo podemos decir, creo en Dios y en las verdades reveladas por Él.